todos, buenas noches. Gracias por informarse con Impacto BTV Estelar. Bienvenidos. Iniciamos informándoles con lo que ocurre en el Congreso Nacional. Ya la bancada nacionalista tiene listas las firmas para este tema de las reformas en la ley de energía, pero también aparentemente hay miembros de la oposición que están preparados para firmar. Pero que sea nuestro compañero José Luis Castellanos quien nos informe. José Luis, buenas noches. Buenas noches, licenciado Carlos Ramos. Buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. En efecto, precisamente, pues ha sido un tema que durante la presente semana ha estado bajo la palestra pública en cuanto a si se han alcanzado los votos o no para aprobar estas reformas energéticas. De manera inmediata, le consulto al diputado Jonathan Laínez en cuanto a estos cabildeos, diputados, que se han tenido. Se mencionaba en un inicio, pues faltaban los votos del Partido Liberal, no se estaban aprobando, incluso el Partido Libre ha tenido pues un plantón el día de hoy. ¿Ya se cuentan con los votos, diputado? Buenas noches. Bueno, informarle a la ciudadanía de que esté por su digno medio aquí, enterada de todo el tema del Congreso Nacional. Lo que en este momento se está trabajando, se ha venido trabajando durante la comisión, es para tener un dictamen que establezca todas las recomendaciones que se realizaron durante todas las jornadas de socialización y que recoja los aspectos importantes para poder promover en la reforma que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se divida en una empresa de generación, en una empresa de transmisión y una empresa de distribución. Y en este momento del dictamen, el presidente de la comisión ya nos ha turnado el dictamen para que lo firmemos y para que lo pueda someter al pleno esta noche. Esperamos que así sea. Bien, también se mencionaba algo muy importante, porque se decía el hecho de leerse únicamente en un único debate, pero solamente la lectura. Ahora bien, sabemos que se va a un receso acá en el Congreso Nacional y de igual manera, pues como se ha hecho en otras ocasiones, siempre se le da la dispensa de debate para poder aprobar. ¿Podría quedar aprobada o únicamente la lectura, diputado? Bueno, eso es de acuerdo a los cabildeos que se hagan en la Junta Directiva. El presidente del Congreso Nacional establezca qué es lo que procede en cada uno de estos, dependiendo de la posición de la bancada, y ahí se está trabajando en eso para poder someter en el pleno el primer debate el día de hoy. Eso es lo que nos ha dicho el presidente de la comisión, y vamos para adelante para poder consensuar. Cuando se lean todos los artículos, se va a leer y ahí se va a ver que ahí existe salvaguardas que son importantes para el tema de los empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es el sindicato, salvaguardas para el tema de que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es del pueblo hondureño, seguirá siendo del pueblo hondureño, y los activos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica son un capital que tiene el país y que eso no se vende, no se enajena y no se somete a un proceso de capitalización por parte del sector privado tampoco. ¿Qué acompañamiento va a tener, diputado? Porque sabemos que pues por unanimidad lo que es la bancada nacionalista, se hablaba del Partido Liberal. ¿Qué otras bancadas van a apoyar o ya están apoyando que se aprueben estas reformas? Ya en la comisión hay miembros del Partido Liberal, hay miembros del Partido Libre y hay miembros del Partido Nacional. En la totalidad, los miembros del Partido Nacional estamos apoyando la reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que emitió el presidente Narri Juan Afurazabla, que remitió a este Congreso Nacional, y miembros de los otros partidos, del Partido Libre y del Partido Liberal, están ya revisando para poder definir si acompañan la firma de este. Diputado, pero el día de hoy tenían un plantón miembros de Libertad y Refundación y ahora usted me dice que están acompañando estas reformas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Funcionaron los cabildeos o ellos ya desde un inicio las estaban apoyando? Bueno, es que la bancada tiene diferentes miembros y tiene diferentes diputados y cada uno de ellos es, digamos, puede ver los miembros de la comisión.
nos han acompañado en todas las jornadas de socialización. Ellos han visto de que las jornadas de socialización que se han dado han sido transparentes con todos los sectores, se ha evidenciado todas digamos, se ha dado respuesta a cada uno de los planteamientos que tienen, y obviamente no es una reforma perfecta, pero es una reforma muy buena, y más que muy buena, es muy necesaria, porque la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se tiene que dividir en 3 empresas, en una empresa de generación, en una empresa de transmisión y una empresa de distribución, para que tenga mejores indicadores de eficiencia, para que le responda al pueblo qué es lo que la gente quiere: energía de mejor calidad, que sea energía permanente, que no sea intermitente, y que sea energía que sea a precios justos. Gracias por su tiempo. El diputado del Partido Nacional, miembro también de la Comisión de Energía, Jonathan Laínez. Ya lo ha escuchado, licenciado y televidentes, pues tal y como él lo mencionaba, incluso él viene en este momento de la parte de atrás de estar en esos cabildeos que se tienen con las diferentes bancadas. Pues al parecer se necesitan para este tema 65 votos y estaría siendo aprobado no con los 65, que es la cantidad mínima, sino que al parecer más de los mismos de lo que es la mayoría simple que se pide en el Congreso Nacional. Miembros de Libertad y Refundación, Partido Liberal y Partido Nacional estarían apoyando lo que son estas reformas al tema energético. Vamos a estar haciendo contacto más adelante, licenciado y televidentes, precisamente para llevar diferentes impresiones de las otras bancadas en cuanto a este tema, ya que en un inicio el presidente dijo de que el día de hoy la sesión iba a ser un poco extensa, ya que habían bastantes temas. Al parecer ya sería el último día mañana de sesión acá en la Cámara Legislativa. De momento mi reporte, licenciado. Si no hay consultas con usted, a este estudio nuevamente. Gracias, José Luis. Estaremos atentos. Muy probable, por lo expresado por el diputado, que este día se puedan aprobar estas reformas, o esta noche, mejor dicho. Así que vamos a estar atentos al desarrollo de lo que ocurre en el Congreso Nacional. Bueno, y retomamos nuestra agenda, ya que tenemos que presentarles a ustedes una desgarradora realidad que nos sangra como sociedad. 17,000, sí, escuchó muy bien, más de 17,000 denuncias por agresiones sexuales contra nuestros niños que sacuden al país en los últimos 7 años. Pero lo más perverso, lo más monstruoso, es que el enemigo no está en la calle, está durmiendo en la cama de al lado. El hogar se ha convertido en una auténtica boca de lobo. ¿Qué están haciendo las autoridades? Vamos de inmediato con los detalles. Una escalofriante radiografía del horror es la que presentan los organismos defensores de la niñez. 17,000 almas inocentes han sido marcadas de por vida por la sombra del abuso desde el 2027. La exigencia es una sola: parar esta masacre emocional. Para lograrlo se clama a gritos el acondicionamiento urgente de las llamadas cámaras Gesell, la única arma científica para atrapar el testimonio de las víctimas sin destrozarles el alma una vez más. Más de 17,000 las denuncias por abuso sexual infantil que nosotros tenemos actualmente en el país, a las cuales muchas de ellas quedan en impunidad. 17 cámaras de Gesell a nivel nacional, pero algunas de ellas no están en las condiciones adecuadas como para poder ser utilizadas. Pero agárrense, porque lo peor está por venir. El propio Ministerio Público enciende las alarmas de un pánico doméstico. Los monstruos no usan máscaras, son los tíos, los padrastros, incluso los propios padres, quienes violan la inocencia en la supuesta seguridad del hogar, usando el terror y las amenazas de muerte para sepultar el llanto de los más pequeños en un pozo de silencio. En la mayoría de los casos, los afectados son por parte de familiares, los padrastros, hasta padres biológicos, y también personas cercanas como amigos, tíos que viven en la misma casa de habitación. Más se denuncian son otras agresiones sexuales, que son tocamientos indebidos, y luego de esos tocamientos pasa a la violación. Ante este panorama de terror, desde el Poder Judicial se lanza un SOS desesperado. Las cámaras Gesell no pueden ser un lujo de la capital, deben operar en cada rincón judicial del país. Cada minuto que pasa sin esta tecnología es un niño condenado a sufrir trastornos y traumas psicológicos devastadores e irreparables. Que ya sabemos de que ellos son parte de la población vulnerable, entonces es necesario que los niños
previo y posterior tengan un tratamiento psicológico adecuado para poder ser tratados como las víctimas que son en estos procesos. Y es que la maldición del abuso no termina en la infancia. Estudios académicos revelan una herencia maldita. Casi el 47% de los adultos que vuelven a ser víctimas de la violencia y el abuso fueron marcados antes de cumplir los 18 años. Una cadena de traumas que el Estado está obligado a romper de inmediato antes de que sea demasiado tarde. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Y en la aldea San José de Marcovia, Choluteca, un hombre desató el mismísimo infierno dentro de su hogar. Agarró un arma, asesinó a sangre fría a su concuñada y dejó debatiéndose entre la vida y la muerte a su propia pareja y a su menor hijo. ¿Qué pasó después? Se lo contamos en el siguiente informe. Héctor Urbina apareció muerto luego de toda una tragedia familiar. Resulta que estuvo en prisión durante 24 horas por haber agredido violentamente a su compañera de hogar y a su hijo. Pero la historia no queda allí. Al salir de la posta policial, fue a reclamarle a su cuñada supuestamente por haberlo denunciado. La pelea se salió de control y le disparó con un arma de fuego, quitándole la vida. Este hecho ocurrió en la comunidad de San José, municipio de Marcovia, Choluteca, lo que provocó la indignación de toda la población. Urbina se dio a la fuga mientras su esposa y su hijo menor fueron trasladados al hospital escuela debido a las graves lesiones. El hechor trató de justificar los hechos al transmitir en vivo en sus redes sociales, donde llorando se arrepiente de lo sucedido. Una dolorosa situación, pero dándole seguimiento a esta noticia, el Hospital Escuela también ha informado a través de sus plataformas que la madre y el niño están fuera de peligro. Gracias al pronto diagnóstico y manejo de nuestros neurocirujanos, un niño y su madre se encuentran fuera de peligro luego de haber sido atacado brutalmente por el compañero de hogar la madrugada del domingo en aldea San José Las Conchas en Marcovia, Choluteca. Aunque ambos recibieron asistencia médica inicial en el Hospital General del Sur y debido a la complejidad de las lesiones se realizó el traslado al Hospital Escuela. El portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio, informó que el caso de Kimberly Fabiola Casco, de 25 años, ella presentó heridas en el rostro y un coágulo de sangre en la cabeza que está siendo reabsorbido. Además, identificó la fractura del tabique nasal que será tratada quirúrgicamente por cirugía maxilofacial más adelante. En cuanto al menor, tras recibir un golpe con la cacha de un arma de fuego, sufrió una contusión cerebral, lo que ameritó llevarlo al quirófano, donde los neurocirujanos repararon el tejido que cubre el cerebro. Tanto madre e hijo permanecen estables y en observación. Bueno, eso informa el Hospital Escuela luego de que esta situación penosa. Lo que hay que decir que después de este video, lamentablemente esta persona falleció. Se quitó la vida, aparentemente, pero serán las autoridades quien aclararán en ese sentido. Urge atención psiquiátrica y psicológica para la población que está tomando decisiones que atentan contra la vida. Es momento de ir a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya regresamos con más de Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Y seguimos informándole, ya que las muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas no paran. Más de 130 femicidios ya se contabilizan a la fecha, una situación que se ha agudizado. Cintia López nos amplía. Buenas noches, Cintia. Así, buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Estelar. Como lo señalan, para hablar acerca de este preocupante tema me acompaña la doctora María Milla. Ella, en relación a estas muertes de mujeres, más de 130 en lo que va del año. ¿Cómo mira usted el panorama? Sí, buenas noches. Efectivamente, los números han ido escalando y se ha agudizado el problema. Un problema que no es nuevo, ¿ok? Un problema que ha pasado a través de muchísimos gobiernos y que hemos tenido las malas experiencias como personas defensoras de los derechos de las mujeres, que en lugar de suavizar, de
hacer penas más robustas, las han suavizado y ahorita pretenden que con volverlas a hacer robustas la cosa va a cambiar. No, señores, el problema es que esto hay que verlo como un todo, donde está involucrado no solo la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, sino también los tomadores de decisiones. Mientras no se definan políticas públicas que busquen la integridad, la parte integral del problema, el problema no se va a resolver. ¿Por qué? Porque ahorita el Congreso, en una carrera y en un acto disque heroico de poner las penas más duras, pues modificaron el Código Penal, pero yo quisiera preguntarles, del 95% de maltratadores de mujeres, asesinos de mujeres que están sueltos, ¿cuántos metieron presos? Eso es lo que yo diría, ¿verdad? No solo es poner penas más duras, es fortalecer el sistema a través de una política pública. Y es que lo que estamos viendo es que las mujeres están muriendo a manos de sus parejas sentimentales. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. El 90% de los problemas de femicidios ocurren en manos de alguien que dice que quiere a la persona o ha tenido un vínculo con ella. Bien, muchísimas gracias a la doctora María Milla. Escuchaba usted su análisis en torno a este tema de las muertes violentas contra las mujeres. El reporte a esta hora desde San Pedro Sula. Vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia. Buenas noches. Y la violencia contra las mujeres sigue dejando dolor y preocupación en las familias. Las muertes violentas continúan registrándose con frecuencia y mantienen en alerta a los sectores del país. Solo en estos últimos 3 días, 7 mujeres fueron asesinadas. En lo que va del año se han reportado más de 100 muertes violentas de mujeres, muchas de ellas ocurridas en contextos de violencia doméstica, ataques armados y situaciones de alto grado de crueldad, lo que evidencia la persistencia de este problema estructural, señalan analistas. Ha sido desbordante la cantidad de mujeres que han aparecido asesinadas, que han aparecido laceradas. Es un hecho también que se requiere institucionalidad, digamos, consolidada. Solo en los últimos 3 días, la muerte violenta de 7 mujeres ha reavivado indignación, elevando nuevamente el debate sobre la falta de efectividad en los mecanismos de prevención. Y aunque se han aprobado algunas reformas, expertas consideran que no es suficiente. Estas reformas van a dar sus frutos. Pero hay que mejorar la investigación para que estas figuras delictivas o punitivas puedan tener el efecto que una ley promueve, que una ley busca como objetivo principal. Por otra parte, el ministro de Seguridad, Gerson Velázquez, ha señalado que este fenómeno ha sido histórico en el país, que una parte de los casos estaría vinculado a hechos criminales. La violencia contra las mujeres es un elemento que se ha venido reproduciendo en los últimos años. Si ustedes hacen un análisis desde hace unos 10 años para acá, han evolucionado y cada vez hay más eventos con víctimas de mujeres en hechos criminales. Desde el 2002, Honduras acumula más de 8.000 muertes violentas de mujeres, con un promedio de una víctima diaria durante más de 2 décadas. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Y mire usted, lo que debía ser una fecha para celebrar la vida terminó convirtiéndose en una tragedia que aún conmociona a San Pedro Sula. Gloria Marina López Pineda, de 30 años, fue enviada a juicio oral y público, acusada de haber causado la muerte de su hija recién nacida el pasado 11 de mayo de 2025, precisamente en el Día de la Madre. Nuestra compañera Cristina Escobar nos amplía. Cristina. Tal como lo menciona, y es que tenemos este caso impactante de que se trata de una empleada doméstica quien habría herido a su niño recién nacido. Esto pues lo asesinó prácticamente de varias heridas con arma blanca. Supuestamente, recuerde que ella no ha reconocido ante la juez competente y está por, en este caso, pues un juicio oral y público pendiente, diríamos, ya que en el juzgado de letras de lo penal de la sección judicial de San Pedro Sula terminó la etapa intermedia en la causa que se le sigue a una empleada doméstica involucrada en quitarle la vida a su menor hija, que era una recién nacida, ya que en el momento que ella dio a luz tomó un cuchillo supuestamente y le provocó una serie de heridas que al final pues perdió la vida la recién nacida. Eso sucedió exactamente el 11 de mayo del año pasado, del año 2025. En ese sentido,
fue en una habitación para la empleada en una residencia en la colonia, en una colonia acá al norte de San Pedro Sula, en Santa Mónica, de tal forma que en la audiencia preliminar la jueza de letras penal ha decretado el auto de apertura a juicio oral y público en la causa planteada a Gloria Marina López Pineda como supuesta responsable del delito de parricidio agravado en perjuicio de su recién nacida. En este caso, pues la Fiscalía ratificó la acusación, describió brevemente los hechos y relató las pruebas. La defensa rechazó y se sumó a que esa situación jurídica de su representada se va a definir, como le dije al inicio, en un tribunal de sentencia. Declaraciones del portavoz del Poder Judicial aquí en San Pedro Sula, Roy Barahona. Con esta información retornamos a estudios. Y retomamos la agenda informativa, ya que el defensor de los derechos humanos, Andrés Pavón, asegura que el crimen ya no le tiene miedo a la forma de penalización que el Estado tiene. Es por ello que la criminalidad y el crimen organizado ha crecido exponencialmente en el país. El Poder Ejecutivo y Legislativo ha impulsado reformas al Código Procesal Penal para endurecer las penas para varios delitos, pero expertos en derechos humanos aseguran que incrementar los años de cárcel no son un disuasivo efectivo para los criminales, ya que estos ya no le tienen miedo a las acciones que toma el Estado. Se pueden poner 20 cadenas perpetuas, pero la percepción seguirá siendo igual. El crimen dejó de tenerle miedo a las formas de penalización que el Estado tiene. Los analistas en materia de seguridad aseguran que debido al elevado índice de impunidad que existe en el país por una mala investigación es lo que ha permitido que los delincuentes y el crimen organizado no tengan temor a ser enjuiciados. La impunidad, siempre he dicho y lo he mantenido en mi criterio, la impunidad va de la mano con la corrupción. Y la corrupción no solo estemos hablando de situación de dinero, qué es lo que recibo, qué es lo que voy a tener, hay situaciones de tráfico de influencia. Mientras tanto, desde la óptica de los economistas, el problema de la criminalidad en el país está ligada a la falta de trabajo, ya que las personas al no tener un empleo son presas fáciles para el crimen organizado. Porque la falta de empleo se convierte en una motivación para que la gente joven se sume a la delincuencia y el problema de la violencia se agrave porque el narcotráfico está presente en nuestro país y la manera más fácil de obtener recursos es precisamente sumándose a ese negocio. Los expertos en materia de seguridad son del criterio que la debilidad institucional de los entes de seguridad del Estado es un problema grave que no permite que la lucha contra la criminalidad y el crimen organizado sea efectiva. En cámara, Roberto Sánchez, les informó Luis Durón. Y aunque todas las pruebas la condenaron, la Barbie fiscal llegó a los tribunales alegando inocencia. Sin embargo, solo está a la espera de cuántos años le caerán por saquear las bóvedas de evidencias en el Banco Central. La pregunta es, ¿actuó sola o cargará en silencio la culpabilidad? Entre cámaras, micrófonos y un fuerte resguardo policial, la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez, la Barbie fiscal, llegó a los juzgados de San Pedro Sula para la audiencia de individualización de la pena. El Estado pide 31 años de cárcel, pero ella asegura que es inocente. Soy inocente nada más. ¿Es inocente? ¿Inocente? Claro que sí. ¿Quién es el culpable de todos 80 millones? Pregúntele, ya le dije a quién. El fiscal, sí, el exfiscal general sí, es el culpable para usted. Ustedes saben que amenazada, usted con su familia también está siendo amenazada. ¿Qué tiene que decir, abogada? Un tribunal incompetente. ¿Quién está amenazando, abogada? ¿Quién amenaza? Joel. El exfiscal amenazado. ¿Por qué la amenazó el exfiscal? Sin embargo, la magnitud de la cifra expuesta por los entes acusadores refleja la gravedad del caso. El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República solicitaron una condena total de 31 años y 3 meses de prisión, así como una multa que asciende a los 367.872.214 lempiras con 56 centavos. Por lavado de activos. Se pidieron 16 años, 3 meses de reclusión, multa de 7.500.000 lempiras y la interdicción civil. Por
sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, solicitaron 4 años de cárcel, 2 millones de lempiras y 10 años de inhabilitación absoluta. También por uso de información privilegiada, la petición fue de 3 años de prisión y multa de 365.272.214 lempiras con 56 centavos más 10 años de inhabilitación absoluta. Por falsificación de documentos públicos continuados en concurso real, la solicitud fue de 8 años de cárcel con 2.500.000 lempiras y 12 años de inhabilitación especial para optar a empleo o a cargo. Declarada culpable el pasado 27 de mayo, Francia Sofía Medina enfrenta acusaciones relacionadas con la sustracción de casi 90 millones de lempiras que permanecían bajo resguardo, como evidencia en la bóveda del Banco Central de Honduras. La pena será dictada el próximo 30 de junio. La pregunta queda, ¿actuó sola en este saqueo o cargará sola con la condena? En cámara de Carlos Montes para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Bien, y cambiamos de tema ya que la revisión de la tarifa energética para el tercer trimestre está a la vuelta de la esquina y un nuevo incremento es inevitable, ya que esto traerá un impacto económico al país. La inminente revisión de la tarifa energética amenaza con desatar un cortocircuito en la economía doméstica. El incremento en el precio del servicio eléctrico no solo impactará de forma directa en los hogares, sino que además promete actuar como un acelerador de la inflación al encarecer los costos de producción y transporte en toda la cadena comercial, advierten expertos. Aumentar el precio de las gasolinas y aumentar el precio de la energía eléctrica implica no solamente que ese bien y ese servicio sea más caro, sino que otros bienes se vuelvan también más caros. Ante el encarecimiento de este servicio básico, señalan que debe existir subsidios focalizados para quienes verdaderamente lo necesiten, pues desde la empresa privada apuntan que actualmente hay mucha disparidad. Hay empresas que pagábamos hasta 1 millón de subsidios y que no estábamos consumiendo eso. Entonces, y hay un montón de gente que no paga luz. Y desde pequeños hasta grandes, algo que siempre he dicho que estoy en contra, o todos en la cama o todos en el suelo, pero no pueden haber gente que no paga, empresas que no pagan o personas que no pagan, porque definitivamente si usted entra a esas casas tienen un televisor de unas 80 pulgadas allá adentro. Durante el primer trimestre de 2026, el ajuste promedio fue de 4.11%, lo que equivale a 19 centavos de lempira por kilovatio hora, mientras que en el segundo trimestre el ajuste fue de 10.49%, lo que representó 51 centavos de lempira adicionales por kilovatio hora según datos de la CRE. El próximo incremento para los siguientes 3 meses se conocerá a finales de junio. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Y el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, menciona que las acciones emprendidas por la Comisión de Energía del Congreso Nacional proponen la reestructuración, modernización y eficiencia y transparencia en el desempeño de la estatal eléctrica, acciones consideradas como un intento de privatización por sectores de la oposición. El titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules, menciona que la economía del país no puede continuar absorbiendo el 25% del déficit anual que gobierno a gobierno deben pagar por deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. No existe un escenario de desarrollo económico con la ENE como la tenemos en este momento. Tenemos que trabajar todos en conjunto para poder rescatar, modernizar y transparentar y eficientar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. No podemos seguir cargando con un déficit anual superior al 25% por estar cargando una deuda de la ENE que no es sostenible. Para el exministro de esta cartera ministerial, la crisis de la ENE que plantea el gobierno no es más que un interés político por privatizar la empresa nacional. Es una decisión política de quienes están en la silla presidencial, si deciden o no seguir con ese proyecto en adelante. Entonces es una crisis ficticia. Y en segundo lugar, la división de la ENE, aquella gran empresa de 110.000 millones de lempiras en 3 empresas pequeñas, lo que busca sencillamente es introducir estas empresas al mercado y permitir que sus activos sean administrados
por el sector privado. Y el diputado opositor Edgardo Casaña preocupa esa idea de modernizar como ocurrió con Hondutel y otras empresas nacionales que ahora son privadas. La modernización, entre comillas, que quieren hacerle a la NE, mire la gran modernización que tuvo Hondutel, ¿verdad? Hoy es un elefante blanco, no está ni moribundo, ya está muerto Hondutel. Para las autoridades de la presente administración es insostenible en el tiempo, por lo que se plantea la creación de 3 entidades independientes: generación, transmisión y distribución, buscando modernizar el sistema y rescatar las finanzas de la institución y del país. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euceda. Y siempre en el tema, el gobierno socializa con la comunidad internacional los avances del clima de inversiones en el país, pero la crisis del sector energético sigue siendo un obstáculo para el capital extranjero. El Gabinete de Inversiones se reunió con la comunidad internacional, a quienes les presentaron los avances del clima de inversiones, así como las bondades con las que cuenta Honduras, para que los capitales extranjeros puedan establecer sus empresas en el país. Honduras cuenta con ventajas estratégicas que hoy representan una oportunidad real para inversionistas nacionales e internacionales. Nuestra ubicación geográfica privilegiada nos conecta con los principales mercados del continente. El embajador de la Unión Europea asegura que la 1/4 parte de las inversiones que hay en Honduras son occidentales, pero deja claro que es necesario que el servicio eléctrico del país sea más eficiente. Piden, 1, que el sistema sea más eficiente, que no haya apagones, y 2, pagar menos por la luz. Y eso es lo que hemos aprendido en Europa, que se logra a través de la transición verde, a través de las energías renovables. Y al mismo tiempo los países quieren también 2 cosas, que es una autonomía estratégica y una seguridad económica. Por su parte, la directora del Consejo Nacional de Inversiones asegura que son 8 regiones claves del país en las cuales esperan que se establezcan empresas internacionales que generen empleos dignos. Dividir el país en 8 polos de desarrollo que nos permite a nosotros situar los diferentes elementos y características de cada una de las regiones. Mientras tanto, la canciller por ley manifestó que la generación de empleos es una prioridad para el gobierno. En un país como el nuestro, donde la creación del empleo continúa siendo uno de los principales desafíos, atraer y facilitar la inversión debe ser una prioridad compartida entre el sector público, el sector privado y entre otros aliados estratégicos. El gobierno ha dividido a Honduras en 8 regiones de desarrollo, las cuales se las han presentado a la comunidad internacional acreditada en el país, para que estos la socialicen con sus empresarios. En cámara, Roberto Sánchez, les informó Luis Durón. Seguimos informándole, ya que para algunos sectores las declaraciones del presidente Asfura sobre las reformas a la estatal eléctrica son confrontativas. Para otros, la socialización demuestra que el gobierno está en lo correcto. Veamos lo que piensan los diferentes sectores. Lo cierto es que algo se tiene que hacer por este agujero fiscal que está hundiendo la economía de los hondureños. Gabriela Plata con los detalles. Eso no funciona así. Y yo quiero que entiendan que aquí, si quieren estar en asamblea, ir a la calle, también tenemos partido y fuerza para ir a la calle. Estas declaraciones encendieron las alarmas políticas, pero fue una reacción ante las amenazas de protestas por las reformas a la ley marco del sector eléctrico que están discutiendo en el Congreso Nacional. Nativas, esto me parece más que todo una treta, ¿verdad? Un confrontamiento de forma frontal hacia el partido que estuvo en el gobierno, que yo creo que ya cuando un partido deja el gobierno y el poder y se convierte en oposición, también debería ser, por decirlo así, una oposición constructiva, ¿verdad? De proponer. El Partido Libertad y Refundación anunció movilizaciones ante lo que ellos llaman un descontento del pueblo al rechazar la propuesta del gobierno para dividir en 3 empresas la estatal eléctrica. Es impopular y yo creo que él tiene que socializarlo un poco más y tiene que conocer lo que piensa el pueblo hondureño. El pueblo hondureño no está de acuerdo con lo que ellos están presentando y yo creo que tiene que salir un poco más a la calle para que él se dé cuenta que el pueblo hondureño no está de acuerdo con eso. No es el Partido Libre,
Él cree que es el Partido Libre el que está en contra de esa medida y no es el Partido Libre. Mientras el oficialismo asegura que las declaraciones de Afura no buscan dividir a la población, sino todo lo contrario, da respuesta a la crisis energética que el país enfrenta, descontextualizándose las afirmaciones por quienes rechazan las socializaciones. La división, la polarización amenaza con generar caos y desorden en las calles, y nosotros le respondemos con firmeza que si en las calles quieren demostrar fuerza, bueno, sacamos también toda nuestra militancia a las calles, pero en este momento Honduras votó porque juntos pudiésemos trabajar por generar empleo, salud, seguridad y lo más importante, restaurar la paz. Lo cierto es que la ENE necesita una fuerte inyección económica, ya que ninguno de los últimos gobiernos ha logrado recuperarla financiera y más bien la deuda aumenta por malos manejos administrativos. La decisión está en el Congreso Nacional. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Bien, y cambiamos de tema, ya que la alcaldía municipal realizó operativos para recuperar espacios públicos y frenar el cobro ilegal de estacionamientos, decomisando objetos usados para apartar estacionamientos y advirtiendo que habrá presencia de policía permanente para evitar que estas prácticas abusivas continúen. Estacionar un vehículo en varias calles de la capital se ha convertido para muchos conductores en una molestia, debido a que denuncian la presencia de personas que sin autorización alguna exigen pagos obligatorios y abusivos por cuidar los vehículos en espacios públicos, una práctica que ha generado constantes quejas. Por ello, la Policía Municipal comenzó a ejecutar operativos. Mañana intervenimos en este punto tan sensible, sabemos que ahí quedan las instalaciones del Registro Nacional de las Personas, la afluencia de personas y vehículos es muy grande. Por lo tanto, estas personas se estaban aprovechando. Hemos recibido denuncias que hasta 100 lempiras diarios les estaban cobrando a los usuarios. No podemos seguir permitiendo esto. Sin duda, todos tenemos derecho a trabajar, pero tampoco podemos obligar a las personas a que nos den dinero a cambio de cuidar un vehículo, y principalmente en la vía pública, la calle es de todos. Las tarifas impuestas de manera informal varían entre 50, 100 y hasta 180 lempiras por vehículo, montos que son exigidos sin respaldo legal. La Gerencia de Movilidad Urbana señaló que no existen normativas que autoricen la extensión de permisos para realizar cobros por estacionarse en la vía pública. Solo un pequeño recordatorio, la pintura color azul en el plan de árbitros significa estacionamiento comunal. Eso significa que cualquier persona se puede estacionar en esos espacios. Nosotros como alcaldía pintamos esos espacios para que la gente tuviese alternativa. Es un gran problema el estacionamiento en Tegucigalpa. Ahí hay una alternativa, pero ¿qué sucede? La alternativa es aprovechada por una persona y de hecho tenemos información que hay gente que paga hasta mensual. Don Juan, de 56 años, quien se dedica a cuidar vehículos, aseguró que trabaja según la voluntad de los conductores y expresó preocupación por su situación, ya que depende de esta actividad para subsistir. A veces yo me rebusco aquí, va, me hago mis centavitos, va, a veces cae poquito, a veces no, hay gente que no anda dinero, yo cuido los carritos, pero hay gente que me vinieron a quitar los conos, no tenían que quitarlos, y a veces cuando está bueno me hago 200, 300 pesos, no, 150, menos 100 pesos, es lo único. Se extenderán estos operativos por parte de la Policía Municipal para evitar cobros ilegales a los capitalinos. En cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice. Y así llegamos al final de esta emisión informativa, recordándoles a ustedes que mañana desde las 6 de la mañana infórmense con nuestra emisión matutino. Además, después continúa Hola Honduras y en el espacio de Hola Honduras, Diálogo de Impacto, la licenciada Emma Calderón abordando temas de país muy trascendentales en donde usted debe de formar parte. Por favor, continúe con la programación de BTV, porque en BTV somos todos. Buenas noches.